Muy buenas gente. En el video de hoy finalmente terminaré con el nivel 1, así que sin más relleno, empecemos. Doctor Who es una serie de ciencia ficción de origen británico producida por la BBC. Este programa consta de dos etapas, una de entre 1963 a 1989, y la otra que va desde 2005 hasta el día de hoy. Durante la época de la primera etapa del show, la BBC acostumbraba en destruir cintas maestras antiguas para luego reutilizarlas, esto para ahorrar costos. Entre tantas cintas, habían demasiados episodios clásicos de la serie, siendo unos 147 los que se perdieron. Con el pasar del tiempo, surgió un enorme interés en recuperar los capítulos, y actualmente, solamente se han encontrado 50 episodios en su totalidad, dejando el resto incompletos, o totalmente perdidos. Slamfest 99 fue un evento en vivo transmitido por internet en el que botargas de Mario, Yoshi, Pikachu y Donkey Kong luchaban en un ring. Esta curiosa lucha fue realizada para promocionar el lanzamiento del primer Smash Bros. En Norteamérica, y tuvo una duración de 17 minutos. A pesar de que el combate estuvo alojado en el sitio web del evento durante meses, nunca se archivó, y hasta la fecha sigue perdido. Lo único hallado hasta el momento, es una narración de la lucha, y varias imágenes. En un principio, Super Smash Bros. No iba a ser un crossover, sino más bien, un simple juego de peleas con personajes nuevos, cuyo nombre era pues... Dragon King, The Fire Game. Cuando Satoru Iwata vio el prototipo, le recomendó a Masahiro Sakurai que cambiara a los personajes del prototipo por los de Nintendo, naciendo así la icónica serie de juegos. En octubre del 2022, Sakurai mostró un metraje del juego en su canal de YouTube, lo que ha sido lo último nuevo acerca de este caso. All American Massacre fue una película independiente del año 2000, dirigida por William Hooper, quien es ni más ni menos que el hijo de Tobe Hooper, director de las primeras dos películas de Masacre en Texas. La cinta tenía la intención de ser un homenaje al 25º aniversario de la franquicia, y sería una secuela de las dos primeras películas. Tristemente, la película nunca se lanzó, esto a causa de problemas económicos durante la producción. Hasta el momento, lo único disponible de esta es un fragmento encontrado en 2020, entrevistas al reparto, y el tráiler. Kanye West es un rapero más que conocido, ya sea por su música, o por sus polémicas. Y tomando en cuenta que tiene una extensa trayectoria, es obvio que ha hecho muchas canciones que nunca han sido publicadas. Algunas son relanzadas o filtradas, mientras que otras no lo son, y siguen estando perdidas. La fuente o Evangelio Q fue un documento que poseía dichos y enseñanzas de Jesús. Muchos teólogos afirman su existencia, debido a las similitudes que hay en los evangelios de Mateo y Lucas, lo que lleva a creer que ambos tomaron como fuente este dichoso documento. Aún así, la existencia de esta fuente puede quedar a la duda, debido a la casi nula cantidad de pruebas que la confirman. Zelda 64 fue la beta de The Legend of Zelda Ocarina of Time. A diferencia del juego, esta versión se lanzaría en la infame Nintendo 64 DD, y era mucho más ambiciosa, con mapas más grandes y detallados. No obstante, se decidió que el juego no fuera lanzado a ese periférico, esto hizo que ocurrieran varios cambios, y que la beta quedara en el olvido. Aunque después de la Nintendo Giga Leak, bastante contenido de esta versión fue publicado. Zelda iba a ser una expansión de The Legend of Zelda Ocarina of Time para la Nintendo 64 DD, y como ya he mencionado demasiadas veces, esta se canceló debido al fracaso del periférico, aunque el proyecto se terminó convirtiendo en Master Quest. Tras la Nintendo Giga Leak, un poco del contenido de esta expansión se halló en el código fuente de Ocarina of Time. La primera adaptación de Doraemon se creó en 1973, y fue producida por la compañía Nippon Telemovie Productions. El anime no duró mucho, esto a causa de problemas financieros de la productora, y finalmente dejó de ser transmitida en 1979, año en el que salió la segunda adaptación del Gato Cósmico. Desde entonces, gran parte de los episodios se perdieron, aunque algunos han sido descubiertos años después.
En julio del 2008, Paramount anunció que se estaba planeando llevar a las películas Clueless, Mean Girls y Pretty in Pink al mundo de los videojuegos. Sin embargo, dos de estos no fueron lanzados por razones desconocidas. En marzo del 2021, Raimona, youtuber que ya he mencionado bastante, subió un video en el que dio a conocer que tenía la ROM del juego de Clueless, luego de haberse contactado con múltiples empleados de Glyphic Entertainment. Y finalmente la publicó el 2 de abril del mismo año. En el 22 de noviembre de 1987, sucedería un secuestro de señal en dos canales diferentes de Chicago, en los que se apreciaba a un hombre con una máscara de Max Headroom. El segundo, siendo el más largo y conocido, ocurrió en PBS Witty TV, durante la transmisión de un episodio de Doctor Who, Horror of Fan Rock. Mientras que el primero, pasó en IGN TV, durante un informe deportivo. Este último tuvo un sonido estático y zumbante, lo que generó el rumor de que en realidad, hubo un audio, el cual de alguna manera, no pudo ser emitido y terminó perdiéndose. Sin embargo, no hay nada confirmado, y quizás quede como un misterio para siempre. Bad Girl iba a ser una película basada en el personaje del mismo nombre, y fue dirigida por Adil El-Arbi y Bilal Fallah. La cinta trataría sobre el origen de Barbara Gordon, y se estrenaría en 2022. También, esta contaría con algunos actores muy famosos, como Leslie Grace o Brendan Fraser. Tras la compra de Discovery a Warner, y la posterior fusión entre estas compañías, esta y demás producciones fueron canceladas con el fin de ahorrar costos. Es más, incluso se menciona que la película fue totalmente destruida, lo que es una completa locura. Scare PewDiePie fue una serie original de YouTube Red, protagonizada por el popular youtuber PewDiePie. Luego del éxito de la primera temporada, inmediatamente se empezó a desarrollar la segunda, la cual a pesar de haber estado terminada, nunca se lanzó, a causa de una polémica que tuvo PewDiePie por chistes antisemitas. Por más que él tenga la temporada, no la puede publicar, esto por amenazas legales de parte de YouTube. Entre 1993 y 1995, se estuvo desarrollando una secuela de Star Fox, la cual usaría polígonos en lugar de sprites. Tras años de postergar el lanzamiento del juego, este terminó cancelado de forma discreta. Aunque por increíble que parezca, Nintendo incluyó el juego en la SNES Classic en 2017, por lo que actualmente es completamente jugable. Drácula es un filme de terror de 1931 basado en la obra teatral del mismo nombre. Esta película es muy importante, pues es considerada la que popularizó al personaje. En la proyección original, había un epílogo narrado por Edward Van Sloan, quien interpretó a Van Helsing, en el cual, él mencionó: Un momento, damas y caballeros. Unas palabras antes de irse. Esperamos que los recuerdos de Drácula y Renfield no les provoquen pesadillas, así que solo unas palabras para tranquilizarlos. Cuando lleguen a casa esta noche, y las luces estén apagadas, y tengan miedo de mirar detrás de las cortinas, y les dé pavor ver una cara en la ventana, bueno, tranquilícense y recuerden que, después de todo, existen los vampiros. Para evitar problemas con grupos religiosos, esta escena terminó siendo eliminada. Lo único hallado del epílogo hasta ahora, es un breve fragmento mostrado en el documental, Road to Drácula de 1999. Frankenstein fue un filme de terror mudo de 1910, basado en la novela homónima, dirigido por James Earl Dowling, y tuvo una duración de 14 minutos. A causa de su mala conservación, la película se consideró perdida por muchos años. Durante la década de 1950, un coleccionista llamado Alois Fredlath consiguió una copia de la cinta. Sin embargo, no se daría cuenta de su importancia hasta tiempo después, que fue en los años 70, cuando varias imágenes del filme fueron descubiertas. A pesar de que la cinta estuviera deteriorada, la película podía ser vista, y durante años, fue la única manera de verla. Finalmente, la película fue restaurada en 2018, por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Cry Baby Lane fue una película de terror hecha por Nickelodeon emitida en televisión el 28 de octubre del 2000.
esta nunca se retransmitió, y se especuló que fue por quejas de padres y que la compañía negó ser dueña de la cinta. La película fue considerada una simple leyenda urbana, hasta que en 2011, una usuaria de Reddit de nombre Fire Salad Peach afirmó tenerla en VHS, cosa que terminó siendo cierta. Tras esto, Nickelodeon retransmitió la película como una obvia estrategia de marketing, y se aclaró que simplemente se habían olvidado de esta. El Snyder Cut es como se le conoce al corte original de la Liga de la Justicia, el cual poseía una duración de 3 horas y media. Este se mantuvo inédito durante mucho tiempo, debido a que, tras la salida de Zack Snyder del desarrollo de la película, hubieron demasiados cambios a un punto en el que se eliminó 1 hora y media de escenas. A causa de la exigencia de los Snydertars de lanzar esta versión, Warner terminó publicándola en HBO Max en marzo del 2021. Rhapsody Street Kids Believe in Santa fue una película animada en CGI, emitida por televisión en canales locales de Estados Unidos el 25 de diciembre de 2002. Apenas se transmitió, esta recibió muy duras críticas, pues como pueden ver, es realmente terrible. Tras el fracaso de la película, nunca se retransmitió, y lo único disponible durante años fue una demo reel. Sin embargo, el fundador de la Lost Media Wiki, Taiket, recibió una copia de la película y la publicó poco después. La verdad, creo que esto estaba mejor perdido. Mother 3 es el tercer juego de la franquicia de Mother, o también conocida como Earthbound. Este juego tuvo un caótico desarrollo, pues primero iba a ser lanzado para la Nintendo 64 DD, que debido a su fracaso, se trasladó a la Nintendo 64, donde fue temporalmente cancelado, a causa de lo estresante que estaba siendo para los desarrolladores. Años después se volvería a trabajar en el juego, y terminó saliendo para la Game Boy Advance. Es sabido que se mostró una demo en la Space World de 1999, y que la mitad del juego estaba completado. Sin embargo, nada de este se ha mostrado al público, a excepción de algunas imágenes y vídeos que muestran cómo era. En 1998, Janice Burgess le presentó a Nickelodeon un piloto hecho con botargas llamado Me and My Friends, el cual fue rechazado. Sin embargo, Burgess intentó hacer otro piloto tiempo después, esta vez hecho en CGI, el cual sí fue aceptado, convirtiéndose en los Backyardigans. Ninguno de estos pilotos fue publicado, y el primero fue exhaustivamente buscado por mucho tiempo, hasta que en 2024, se descubrió que los administradores de la wiki de los Backyardigans lo tenían, pero que no lo querían publicar. ¿Por qué? Pues no más. El tema quedó en eso, hasta que en junio del 2025, un usuario anónimo de 4chan compartió el piloto, el cual sería posteriormente subido a YouTube por un usuario llamado The Lozan, el cual incluyó un homenaje a Janice Burgess, quien falleció en 2024. Si bien el video fue eliminado por Paramount, logró ser archivado, por lo que ya está totalmente encontrado. Respecto al segundo piloto, solo se han encontrado un par de imágenes junto a un breve clip, además de saberse que los admins de la wiki también poseen este. Pequeña actualización. El 11 de agosto del 2025, un usuario llamado Novian publicó la intro de este piloto, junto a otras cosas relacionadas. Al parecer, fue gracias a un hackeo a los servidores de Nelvana, estudio que animó la serie. Tristemente, el archivo del piloto se corrompió, haciendo que probablemente esté perdido para siempre. Lo mismo que Beethoven y Mozart, Bach también tiene algunas partituras perdidas, y al igual que los ya mencionados, algunas de sus obras se han encontrado. Cleopatra es un filme mudo de 1917, con una duración de 2 horas y media y protagonizada por Ted Avara. Lamentablemente, las últimas copias de la película fueron destruidas en distintos incendios, sobreviviendo únicamente 20 segundos. Aunque en el año 2023, James Fennell descubrió un fragmento en eBay, y lo subió a su canal de YouTube. En 1995, Square Enix desarrolló una demostración en 3D de Final Fantasy. Al inicio, se creyó que esta demo sería para algún juego en la Nintendo 64, no obstante, esto fue desmentido por la misma Square en 1996. En internet es posible encontrar grabaciones de la demostración, sin embargo, esta nunca ha sido lanzada.
Zeuxis fue un pintor griego nacido en el siglo V a.C. y fue alguien muy importante para el mundo del arte, pues él introdujo varias técnicas que daban mayor realismo a las pinturas. A día de hoy, ninguna obra de Zeuxis sobrevivió, muy probablemente por diversos incendios. La película de Zootopia iba a ser muy diferente a la versión que todos conocemos. Pues en esta, Nick sería el protagonista, y la trama iba a estar centrada en que los depredadores tenían que usar unos collares que les aplicaban una descarga eléctrica si actuaban de forma agresiva. A Byron Howard y Rich Moore, directores de la película, no les estaba gustando lo que tenían hecho, por lo que decidieron reescribir el guión, llevando así al producto final. Se han mostrado muchos artes conceptuales y escenas de esta versión, sin embargo, el guión aún no ha sido mostrado al público. Entre 2006 y 2007, Arkane Studios estuvo desarrollando un juego de Half-Life conocido como Return to Ravenholm. Este juego ocurriría después de los hechos de Half-Life 2 y antes del episodio 2 del mismo. Casi nada se sabía sobre este proyecto, hasta que en enero del 2012, Mark Laidlaw confirmó la existencia del juego, y explicó su cancelación, la cual sucedió porque a Valve no le estaba convenciendo lo creado. Por ahora, solo se han descubierto imágenes y un metraje del juego. Spider-Man vs. Kraven the Hunter fue un fanfilm de 1974, dirigido por Bruce Cardozo y producido por algunos estudiantes de la Universidad de Nueva York. La película ya estaba terminada, y de hecho Marvel y Stan Lee apoyaron el proyecto en su desarrollo, aunque ese apoyo no significaba que comercializarla fuera algo posible. Entonces, Cardozo únicamente la proyectó en convenciones de cómics, desde 1976 hasta el 2005. Se desconoce si alguien, además del director, posea la película, y tomando en cuenta que la computadora en la que se encontraba supuestamente fue destruida, y que Bruce falleció en 2015, hace casi imposible que esta sea encontrada. Cuando salió el primer tráiler de la película de Sonic, surgió una enorme polémica en torno al diseño del erizo, el cual era muy feo. Tras la gigantesca cantidad de odio hacia el tráiler, el estreno de la película fue postergado hasta inicios del 2020, y el diseño fue cambiado por uno más fiel a Sonic. Si bien es fácil hallar varias escenas con el primer diseño del personaje, algunas mostradas en el tráiler, y otras en un detrás de cámara, no todas han resurgido hasta el momento. El 18 de julio de 1953, se disputó la sexta prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1. La carrera estaba compuesta de 90 vueltas y fue ganada por Alberto Ascari. Este evento tiene el valor de ser la primera carrera de Fórmula 1 en ser emitida por televisión. Lamentablemente, las grabaciones de esta y demás carreras realizadas en el campeonato, se encuentran perdidas, y esto probablemente se deba a la costumbre de la BBC, empresa que transmitió la carrera, de borrar cintas para volver a usarlas. Algo que ya se mencionó en la entrada de Doctor Who. Al menos aún quedan algunos fragmentos del evento. Mr. Rogers Talks About Conflict fue un arco de 5 episodios de la 14ª temporada de Mr. Rogers' Neighborhood, emitido en 1983. Dicho arco fue una respuesta a la forma en la que los medios de comunicación de esa época representaban una guerra nuclear. En 1996, este arco fue retirado de la televisión debido a lo mucho que estaba la guerra involucrada en los capítulos, y estuvo perdido por mucho tiempo. Hasta que en marzo de 2017, el usuario, Trogue Sleep Now, subió los primeros 2 episodios del arco, y finalmente, en abril del mismo año, los demás capítulos fueron publicados en el rastreador de torrents privado, MySplin, por Snowpeak. Malcolm el de en medio es una grandiosa serie, y su intro es bastante icónica, no solo por el temazo que es, Boss of Me the Day Might Be Giants, sino también por la inclusión de varios clips que no son de la serie. Si bien se sabe a la perfección el origen de todos, hubo uno en específico que fue un completo misterio por muchos años, y ese es el del esquiador en llamas. Durante mucho tiempo, se creyó que esa escena se originaba de un programa llamado Thrill Seekers, debido a que un fragmento subido a YouTube mostraba brevemente a un esquiador incendiándose, aunque claro, sin mostrar el clip que se buscaba. El canal de YouTube, Kids Lives Stud, realizó una investigación del tema, y descubrió el origen de la escena tras buscar entre las películas de Warren Miller, persona mencionada en un momento de Thrill Seekers.
Todo este tiempo, el clip provenía de un documental llamado The Color of Skyline, el cual estaba en Prime Video. Amarís de Gaula es una serie de novelas románticas medievales de la península ibérica. El autor, Garci Rodríguez de Montalvo, afirmó que su edición es una corrección del original. El cambio más notorio es el final, pues en el original, Amarís, la protagonista, es asesinada por su hijo, mientras que la edición de Garci, Amarís y su hijo tienen una doble boda. Se cree que la versión original fue portuguesa, aunque para desfortuna de los historiadores, esta se encuentra casi completamente perdida, sobreviviendo unos muy breves fragmentos. En un principio, Superman iba a ser un villano, y de hecho, un cómic con este concepto fue realizado, cuyo nombre era The Reign of Superman, aunque, esto no es lo perdido. Poco después, los creadores del personaje, Jerry Siegel y Joe Shuster, cambiaron la idea de que Superman fuera malo, a un superhéroe, y se contactaron con la editorial, Consolidated Book Publishing, para desarrollar una nueva historieta. A pesar de que el cómic ya estaba terminado, la editorial se retiró del proyecto. Tras contactar con otras editoriales, las cuales rechazaron el cómic, Siegel quemó el número por frustración. Años después, Superman finalmente tendría una historieta, y terminó siendo un completo éxito. Solo sobrevivió la portada del cómic. MySpace fue un sitio web social muy popular en los 2000, y fue muy útil para que varios cantantes y músicos despegaran su carrera. En 2019, saldría a la luz el hecho de que la página perdió todo su contenido desde su creación, debido a un cambio en los servidores. Esto fue una pérdida bastante significante, ya que más de 50 millones de canciones se perdieron, algunas de distintos artistas como Tyler the Creator. Por suerte, bastante material fue recuperado poco después del incidente, aunque aún falta mucho contenido que quizás se perdió para siempre. En la biografía de Walt Disney y de Mark Elliott de 1994, se menciona un incidente sucedido en el cumpleaños número 35 de Walt, en el que su hermano le pidió a dos animadores desconocidos que realizaran un cortometraje en el que Mickey y Minnie tuvieran relaciones, con el fin de hacerle una broma a Disney. La animación fue presentada en la fiesta de Walt, quien inmediatamente despidió a los animadores, y ordenó la destrucción del corto. La veracidad de esta historia se puede poner en duda, ya que el libro de Elliott posee múltiples inconsistencias y errores, por lo que quizás el corto no exista. Similar al caso anterior, se rumorea que se realizó un cortometraje pornográfico de Popeye y Betty Boop. El origen de esta leyenda surgió en 2003, en un artículo llamado Why For, de Jim Hill, en el que se afirmaba que, en el año 1938, como forma de agradecer a los animadores que se mudaron de Nueva York a Florida por fines de trabajo, Max Fleischer, creador de Popeye y Betty Boop, les mostró en una fiesta de bienvenida un corto en el que estos personajes tenían relaciones. A diferencia del caso anterior, este corto estuvo muy bien hecho, pues tenía fondos detallados, actores de voz, e incluso banda sonora. Después de haber sido mostrado, se resguardó en una caja fuerte para no ser visto nunca más. Luego de que los hermanos Fleischer fueron despedidos en 1942, el paradero del corto quedó desconocido. Si bien la historia suena realmente creíble, esta no está 100% confirmada, y se le podría considerar un simple mito. Him es un filme pornográfico gay de 1974. Este destaca por su trama, la cual era sobre un chico que tenía una fijación homosexual hacia Jesús. A pesar de lo controversial que suena, la película pasó totalmente desapercibida, y probablemente, esto causó su pérdida. Hasta la fecha, solo sobreviven pósters de la película, e imágenes mostradas en periódicos de la época. Behind Closed Doors, es el título de un libro lleno de dibujos explícitos de Bob Esponja, los cuales fueron hechos por los mismísimos artistas de storyboard del programa. La primera mención de esto, fue dada por Kent Osborne, ex escritor y artista gráfico del show, en un artículo de Hogan Ali del 2012 sobre la historia de la serie. Dicho artículo pasó totalmente desapercibido en su tiempo y no se supo más del tema, hasta que en julio del 2023, el youtuber, el Super Sonic U, recibió un correo de un ex empleado de Nickelodeon que afirmaba tener el libro, y adjuntó algunas imágenes de los dibujos como prueba. Como se acaba de mencionar, no todo el contenido del libro fue compartido, y se desconoce qué tanto había del mismo.
El Elsagate es como se le conoce a aquellos vídeos que supuestamente son para niños, pero que en realidad poseen contenido sumamente desagradable, como fetiches, violencia, etc. Tras la purga masiva de contenido que realizó YouTube hace unos años, varios vídeos así se perdieron, y quizás para siempre. El 20 de abril de 1999, sucedería uno de los mayores tiroteos en la historia de Estados Unidos, perpetrado por Eric Harris y Dylan Klebold en la escuela secundaria de Columbine. Este suceso causó el fallecimiento de 15 personas incluyendo a los responsables. Se sabe que Eric era un fanático de Doom, y que creó varios WADs del juego, sin embargo, todos estos se eliminaron después del suceso, y solamente 7 de unos 20 mapas fueron archivados. Se rumorea que Harris también creó un WAD completo de la escuela de Columbine con el fin de practicar para el tiroteo, aunque esto no está comprobado. El 4 de septiembre del 2006, Steve Irwin, experto en vida silvestre, fallecería a causa de unos fatales golpes dados por una raya, mientras filmaba un documental. Se sabe que el suceso fue grabado, pues había una regla impuesta por Irwin, en la que se debía estar grabando todo lo que él realizara, incluso si la situación empeorase. La grabación del momento fue destruida por los familiares de Steve, por lo que esta está perdida permanentemente. Christine Chubut, fue una reportera estadounidense que, en el 15 de julio de 1974, se quitó la vida en televisión en vivo, debido a una fuerte depresión por la que estaba pasando. Poco después, la familia de Chubut amenazó al Canal 40, canal en el que se transmitió el momento, de emprender acciones legales si hacen público el fallecimiento de Christine. A inicios del 2021, el usuario Atalist consiguió una grabación de audio real del incidente de parte de un coleccionista privado, y en febrero del mismo año, únicamente subiría el audio antes del suceso. No obstante, terminó publicando el resto en abril. Más allá del audio, la transmisión sigue estando perdida, y es mejor que quede así. LOL Superman fue un supuesto video impactante, que mostraba la caída de algunas personas durante el ataque a las Torres Gemelas en el 2001. El video aparentemente fue subido a YouTube y a páginas de Shock, pero debido al contenido gráfico, fue eliminado de estas. La veracidad del video se ha puesto muy en duda, pues para empezar, todo surgió por una publicación de 4chan, donde es común que los usuarios mientan, algo que por cierto, vamos a ver más seguido en el iceberg. Eso sin mencionar las múltiples contradicciones entre los relatos de varias personas que afirman ver el video, y por supuesto, el hecho de que cada vez que aparece una supuesta prueba del metraje, termina siendo algo no relacionado a este. Y bueno, así termina el primer nivel del iceberg. Sé que me tardé bastante en terminarlo y lo lamento, este año me centré en otras cosas más personales, solo espero que ya no me demore tanto en siguientes vídeos. Cambiando el tema, los invito a seguirme en Letterboxd, donde hago reseñas feas a películas. Eso es todo lo que tengo que decir, soy A Simple Guy, cambio y fuera.